Buenos días, hermanos. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos podemos reunir, nos podemos ver, ¿verdad? Así que me gustaría empezar con una oración antes de iniciar y pasar al estudio que hoy tenemos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que hoy nos bendiga, que nos ayude a entender su palabra, comprenderla y estudiarla. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este momento. Gracias por estos cantos. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Y Padre, hoy quiero pedirte que estés con nosotros. Jesús, que hoy nos bendigas. Padre, que hoy estés, Señor, en medio de este lugar, entre nosotros, Padre amado. Dios, de verdad muchas gracias y toma tú, Señor, el control de toda esta reunión. Enséñanos a todos, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a tocar la segunda parte de la bienaventuranza que vimos la vez pasada. Esta bienaventuranza es hambre y sed de justicia. A mí me gustaría que hoy tuviéramos la Biblia en la mano, porque algunas cosas les voy a pedir que las busquemos, como es este capítulo 5. Me gustaría leer las bienaventuranzas para ubicarnos en el listado de estos dichos que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Así que vamos a abrir Mateo en el capítulo 5, Mateo en el capítulo 5, y vamos a darle lectura a estas bienaventuranzas. Dice así, verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, es Jesús el que está enseñando, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Finalmente el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bien, pues vamos a ubicarnos en el verso 6. Dice ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, en la siguiente lámina les voy a comentar, hay una lámina en donde coloqué un mensaje. Generalmente hoy en día en el internet nos llegan a aparecer pues varios artículos, publicaciones, ¿verdad?, donde pueden decir acerca de la iglesia, pueden hablar acerca de la iglesia hoy en estos tiempos. Muchos de ellos dicen, prepárate, porque los tiempos que vienen son difíciles, ¿verdad?
Ahí puse un ejemplo, ¿no? Un rabino advierte sobre lo que viene al mundo, ¿no? La iglesia no está preparada. Y anuncios como este y tal vez publicaciones como estas se llegan a ver ahí en el internet cuando tú trabajas o abres algún portal o alguna aplicación, etcétera, ¿no? Yo quiero decirles algo al respecto y motivarles a que todos de verdad podamos aprender estas bienaventuranzas, estos mensajes. Son muy importantes porque si bien es cierto, claro, los tiempos cada vez son más difíciles el día de hoy. Es cierto, la Escritura lo dice. Y también es cierto, ¿verdad? En algunas cosas, en algunos aspectos, que hay iglesias que no están preparadas, pero también las hay preparadas. Quiero basarme yo en aquella parábola acerca de las 10 vírgenes, usted lo recuerda. Estas 10 vírgenes, dice la Escritura, ¿verdad? Que 5 de ellas no estaban preparadas, pero otras 5 sí estaban preparadas. Después de que las 10 vírgenes se durmieron, ¿verdad? Cuando despiertan, dicen que 5 se les había acabado el aceite, se les había acabado en su lámpara el aceite y por tanto ya no podían alumbrar o prender. Pero había otras 5 que sí tenían aún aceite y tenían tan el aceite que ellas no se tuvieron que regresar a conseguir y fueron las 5 que realmente vieron a su Señor, de acuerdo a esta parábola. Así que, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Miren, cierto que hay 5 vírgenes que no van a estar preparadas, porque ya lo enseñó nuestro Señor Jesús, pero también hay otras 5 que van a estar preparadas. ¿Y de qué manera podemos nosotros prepararnos, hermanos? ¿De qué manera? Entendiendo esta escritura, entendiendo esta enseñanza de Jesús, entendiendo este sermón que Él nos dio en el monte. De verdad, hermanos, yo les invito a buscar, a seguir, a entender bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque si esto lo tomamos para nuestra vida, estas bienaventuranzas, de verdad nos esforzamos, buscamos a Dios para que sean parte de nosotros, para que sean parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. ¿Saben algo, hermanos? Yo así lo creo. Vamos a estar preparados para esos tiempos que vienen. Vengan lo que vengan, se hagan más difíciles o las cosas se empeoren o los gobiernos o que si el pueblo de Israel está en guerra hoy en día, que si va a suceder esto, que sí, seguro, hermanos, pero vamos a prepararnos, es lo que nos corresponde, es nuestra responsabilidad. Y para prepararnos, que esto esté manifestándose en nuestra vida, esto que estamos estudiando, esto que vamos a darle continuidad a la bienaventuranza que estudiamos la vez pasada. En la siguiente lámina vamos a centrarnos ahí. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ya nosotros ya habíamos la vez pasada comentado acerca de la palabra bienaventuranza. Es algo que ya hemos estado estudiando y que es importante que tú la dimensiones, hermano, que usted la dimensione, amigo, como debe de ser. Es muy alta esta palabra. Y después, en la parte 1, habíamos hablado un tanto acerca del hambre y la sed. ¿Qué significaba esa hambre y la sed? Hicimos algunas diferencias entre el hambre y la sed corporal y el hambre y la sed espiritual. Hablamos también acerca de la palabra justicia, la buscamos en el griego y dimos algunos significados, y finalmente en la parte 1 la vez pasada hablamos acerca de serán saciados. Claro que serán saciados, ¿verdad? En la siguiente lámina simplemente es recordar, muy importante, la palabra justicia, y que viene del griego dikaiosune, ¿verdad?
hablamos acerca de sus significados que nos corresponden para entender esta parte de la Escritura. Hablamos que tiene que ver con la equidad, imparcialidad, lo justo, lo recto, lo honrado, lo íntegro. Hablamos acerca de que se refiere a una justicia que lleva respeto a Dios y a la ley divina, ¿verdad? Donde el corazón se empeña, anhela, está en rectitud ante la presencia de Dios. Y también esta palabra justicia se refiere a un tema o hace referencia acerca de la justificación de esa obra que hizo Cristo, que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Bien, es importante, pongo esta lámina solo para recordar lo que la vez pasada platicamos, comentamos, hablamos. Bien, y también en la siguiente lámina, recordemos solamente, seguramente todo esto ya usted lo apuntó, algunas definiciones de lo que era dikaiosune, de lo que es esa hambre y sed de justicia, ¿verdad? Como definición, como acercándose a lo que Dios quiere expresar en este texto. Vimos acerca de la rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Es una manera de entender esa hambre y sed de justicia. También platicamos acerca del que esa hambre y sed de justicia es el que nos lleva al conocimiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? También en tercer punto, es una vida escondida con Cristo en Dios. Se manifiesta esta hambre y sed de justicia en esta vida escondida en Cristo. En la siguiente, también comprendíamos y entendíamos que es el estar unidos al Señor en un espíritu, ¿verdad? En el siguiente punto también platicábamos acerca del tener comunión con el Padre y con el Hijo. Ahí se ve de manifiesta esta hambre, esta sed que se espera. Cristo nos enseña que debe de brotar de aquí adentro, desde nuestro corazón. Y comentábamos también acerca de que es el andar en luz, ese deseo de andar en luz, eso que te lleva a querer ser como Jesús. Él es luz, Él está en luz, andemos como Él, andemos como Cristo en luz, ¿verdad? En la siguiente lámina, finalmente teníamos otras dos definiciones y comentábamos acerca de el ser purificado así como Él es puro, ¿sí? Eso que por dentro te llega un deseo, de verdad, algo aquí que te dice, quiero ser puro, quiero ya caminar en pureza. Por supuesto que se puede, hermano, amigo, pues ¿quién de nosotros puede decir que no ha caído en impurezas o que no ha tenido un caminar de pecado? Pues creo que todos hermanos, aquí nadie puede decir que yo no pequé en toda mi vida, ¿verdad? No, claro que hemos pecado y hemos caído precisamente en impureza, nos manchamos, pero para eso nos enseñó Cristo, que seamos puros, que anhelemos ese ser puros, porque Él es puro, ¿verdad? Bien, y finalmente comentábamos acerca de que esa hambre y sed de justicia nos lleva a tener interés en Cristo, a quererlo buscar, a quererlo seguir, a querer aprender de Él en su gracia, en sus promesas, en la santidad. Bien, hermanos, ahora todas estas definiciones que ya aprendimos, que hemos mencionado, ahora me gustaría verlas reflejadas en la vida de algunas personas en la Escritura. Vamos a hablar un poquito acerca de Moisés, un tanto acerca de Josué, acerca del salmista, ¿verdad? Vamos a poner estos ejemplos y es aquí donde yo quiero que observemos la Escritura, veamos cómo era Moisés en este sentido y que podamos captar
esa hambre y sed que vivió Moisés. Eso que también él, siendo un ser humano como nosotros, también lo vivió, lo buscó y lo halló. Por ello quiero que lo leamos juntos. Miren, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 33. Voy a leer unos versículos antes que el que está aquí en la imagen, y platicarles un poquito para que podamos apreciar este contenido que está aquí en este texto bastante interesante y que nos ayuda mucho. Miren, aquí en esta porción de la Escritura, capítulo 33, voy a leer de hecho en el verso 11, voy a leer el verso 11 y déjenme comentarles algo. En este momento, en este episodio, en esta parte de la Escritura, se encuentra Moisés ya después de haber ido una primera vez a subir al monte, a estar con Dios, en la presencia de Dios, el haber tenido de parte de Dios los mandamientos. Y había ya acontecido un capítulo atrás, acerca de lo que el pueblo había hecho, esa cosa tan abominable que hizo de haber construido un becerro de oro y haberlo adorado, ¿verdad? Entonces, Moisés se encuentra después de estos sucesos y aquí quiero inferir un poco acerca de que podamos imaginar un poquito cómo se habrá sentido Moisés, que él ya para este momento ya sabe que es un líder que Dios ha levantado y que él lo ha estado usando, Dios, a él y aún a su hermano Aarón, desde que salieron de Egipto, desde que tuvieron que ir a la presencia del faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Ya Moisés sabía de esto, ya él había entendido su llamado, ya es más, tenía la promesa de Dios de decir, van a ir a una tierra nueva, a una tierra prometida, ¿verdad? Pero estaban en este momento ya no en Egipto, sino en el desierto. Y después de acontecido esto, pues Moisés tal vez pues quiero que ahí vean esa hambre, esa sed de Moisés que puede estarse manifestando en Dios. Y ahora, ¿qué hacemos, Dios? ¿Con quién voy a ir, Señor? Mira lo que se atrevió a hacer el pueblo y sé que estás ofendido, Dios. Y Señor, pues la verdad te necesito. No, ¿qué va a suceder? Si esto es apenas al principio de la caminata al desierto, ahora toda la trayectoria, ¿qué va a acontecer, Dios? ¿Quién va a ir conmigo? ¿Quién me va a acompañar? O sea, yo quiero pensar en un Moisés, en un momento con tristeza, en algún momento tal vez hasta con desánimo, hermanos, de decir, híjole, sucede esto y todo el trayecto que llevamos y las promesas que Dios nos ha dado, ¿por qué no atenderlas? ¿Por qué no haberlas creído? Un Moisés necesitado. Y no un Moisés como una persona de una labor sencilla, sino realmente alguien que está encabezando al pueblo, alguien que está encabezando las caminatas, alguien que tiene la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y dar dirección, porque Dios lo estaba usando a él como el líder en ese momento, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre en Moisés, ahora leamos estos versos, leamos cómo Dios, pues sí, Moisés le expresa a Dios en sus palabras esa necesidad. Y déjenme decirle algo, para este momento el tabernáculo no estaba en medio del campamento, estaba a las afueras, estaba
fuera de la frontera de lo que era el campamento de Israel. Y esto hacía que Moisés tuviese que desplazarse desde su tienda hacia el tabernáculo cuando tenía necesidad, le era necesario ir a consultar a Dios. Tenía que hacer ese desplazamiento hacia allá, salir del campamento y llegar al tabernáculo, que le llaman el tabernáculo de reunión. Pero lo hacía Moisés, ¿por qué? Por la necesidad que hay dentro de él de buscar a Dios y de tener dirección. ¿Y qué es a lo que hoy yo les invito, hermanos? Que de verdad busquemos con más intensidad y más profundidad a nuestro Dios, a Cristo, hasta que nuestra alma de verdad sienta la satisfacción, la paz de estar con Él. Así que Moisés fue al tabernáculo, salió del campamento y fue para allá. ¿Y qué hacía el pueblo? Solamente lo veía, allá va para allá. Y cuando Moisés llegaba, dice la escritura, a ese tabernáculo, la columna de humo se presentaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero creámoslo, hermanos, creámoslo hoy para nuestra vida. Mire, vamos a leerlo y vamos a observar esa hambre y sed de Dios, esa hambre y sed de justicia, sed por Dios, sed por la presencia de Dios. Dice el 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Esto se lo está expresando Moisés a Dios, ahí en el tabernáculo, cara a cara. Y en el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y observen lo que contesta Jehová. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y otra vez observemos cómo Jehová le contesta, cómo Dios le contesta. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, también lo haré, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, o sea, Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Hasta aquí, hermano. Ahora, puse este verso en la pantalla para poderlo observar un poco más de cerca. Observen el clamor de Moisés en esa necesidad que él tiene. Dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Fíjense, hay un ruego, hay un clamor. Te ruego, oh Dios. Y ya estaba en la presencia de Dios, ya estaba cara a cara. Y esto, si he hallado gracia en tus ojos, es un acto de humildad. Dios, mira, si soy digno aquí delante de ti, si estoy recto, si puedes ver en mí un corazón limpio, en santidad, mira, ten misericordia de mí, Dios. Acercarse a Dios con humildad. Aquí se ve, y claro que aquí lo menciona la Biblia, que el mismo Dios le dice a Moisés: sí, yo he tenido, yo he hallado gracia en ti, Moisés. O sea, claro que sí, Dios se lo confirma. Busquemos nosotros eso, hermano, que Dios nos confirme que también tengamos gracia delante de sus ojos. Y dice: te ruego
que me muestres ahora tu camino. Moisés anhelaba eso. Eso es hambre y sed de justicia. Quiero tu camino, Dios. No quiero el camino de nadie más, ni el camino que me indique otro por ahí. No, no, no. Quiero tu camino, Señor. Quiero el camino que tú me marques para mi vida, para mí, para lo que me has formado y para los talentos y dones que me has dado. Quiero tu camino, Dios, en particular para mí. ¿Sí? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos, para que te conozca. Nuevamente Moisés diciéndole ¿por qué? ¿Por qué quiere a Dios? ¿Por qué Moisés no se va y desiste del proyecto o de la misión? No, porque él quiere conocer a Dios. Él desea, anhela conocer a Dios, conocerlo más en la experiencia diaria de la vida. Y halle gracia en tus ojos. Continúe la gracia de Dios en nosotros. Y claro que Dios ha tenido gracia de nosotros porque por algo permitió que Cristo estuviera ya aquí y por Él fuésemos salvos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, claro, diciendo lo que hagas conmigo, Dios, también hazlo con tu pueblo, hazlo para con todos. Es un clamor, es un clamor y eso, hermanos, vean ahí, en esta vida de Moisés, esa sed y esa hambre por querer estar cerca de Dios y descansar en el mismo Dios, en la misma presencia de Dios. ¿Quién de nosotros no necesitará que Dios nos dirija en nuestros caminos? Yo creo que nadie. Yo creo que ¿quién de nosotros tiene dificultades, tiene problemas? Yo creo que todos, hermanos, amigos, estimados, pero creo que hay algo muy importante, es entrar a la presencia de Dios para pedirle su ayuda, sea cual sea el problema que estamos pasando, la dificultad que nos está aconteciendo o la enfermedad que nos esté en ese momento padeciendo. Entremos, hermanos, a la presencia de Dios, de verdad que es importante, de esa manera vamos a estar preparados para todo lo que han dicho que ha de venir y las dificultades y los tiempos difíciles. Bien, en el texto pues podemos ver cómo Dios, por ejemplo en el verso 14 le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, un Dios que le está diciendo a Moisés, lo haré. Estas peticiones que me estás diciendo allí en el tabernáculo, en la presencia con él, Dios le dice a Moisés, las haré, porque te amo, porque tú has venido a mí, porque me has buscado, porque Cristo te ha amado, porque Cristo nos ha amado, porque Dios nos ha amado. ¿Sale? Entonces, qué importante ver este acontecimiento y como ilustración para entender en esta segunda parte esta hambre y sed de justicia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? ¿Bien? Bueno, pasemos a otro ejemplo. Ahora vayamos al libro de Josué. Me agrada mucho este pasaje, al libro de Josué, en el capítulo 5, en la siguiente lámina. Esa está bien. Bueno, voy a leer un verso atrás. Es muy corto este acontecimiento, pero nos ilustra mucho. Miren, nuevamente, veamos un poquito qué está pasando con Josué en este momento en que se presenta lo que vamos a leer. Josué aquí, pues primeramente ya no estaba Moisés. Moisés pues ya había muerto. Él por decreto de Dios
era el siguiente líder que iba a dirigir al pueblo, era Josué. Para Josué, en este momento está acabando de cruzar el río Jordán, porque va a enfrentar, en este caso, su primer batalla solo, digamos, solo, me refiero sin la ayuda o la presencia de Moisés. Va a enfrentarse a una de las ciudades más poderosas, Jericó, como lo hemos visto en ocasiones pasadas. Y claro, lleva el arca, está el pueblo con él. Va a ser su primera vez de enfrentar solo, con la ayuda de Dios. Y quiero que observemos, voy a hacer un poco de inferir, quiero imaginarme un poco a ese Josué nuevamente con esa necesidad de Dios. La siguiente parte es destruir a Jericó. Es un pueblo poderoso, es grande, o sea, tienen tan solo de ver sus murallas, dices, Dios, ¿y cómo vamos a brincar eso? ¿Cómo vamos a entrar? Dice la Biblia que para ese momento la ciudad de Jericó ya estaba cerrada, o sea, más que amurallada, cerrada, ni nadie entraba ni nadie salía. ¿Cómo se habrá sentido Josué? Dios, tú eres el que me estás enviando, tú eres el que me has confirmado. Si ya lo confirmaste, abriste el río Jordán, el pueblo vio, el pueblo ahora sabe que me toca liderar, ¿no? Diría Josué. Pero qué necesidad por dentro, Dios, necesito fuerzas, necesito aliento, necesito tu presencia, Dios, ¿verdad? Quiero que podamos imaginarlo un poco. Quiero tu presencia, Dios. Digo, ¿qué son nuestras espadas contra las tecnologías de este pueblo? Y más si aún le llegasen recuerdos aquí a Josué, porque acuérdate que él fue de los espías que antes fue a la tierra prometida, ¿no? Y las palabras que oyó de sus compañeros, no, es que esta es tierra de gigantes. No, nos van a aplastar como langosta, ¿no? Digo, el enemigo te puede hacer recordar lo que escuchaste de tus compañeros, ¿no? Imagínate, y estás a un paso de que se dé el acontecimiento para ir contra Jericó. Bueno, ahí Josué, yo puedo desde mi perspectiva observar que Josué en un momento dado, en un momento apropiado del día, tal vez de la tarde, tal vez tarde noche, no lo sé bien, pero él se sale. Algunos comentaristas dicen que salió como que a hacer una rutina de estudiar un poco más para dónde cómo se iba a dirigir el pueblo para llegar a Jericó, pero en ese caminar, pues con la necesidad adentro, Josué, de decir, Dios, es algo grande esto, pero necesito tu presencia, nada más. Y fíjense, ahora leamos el verso 13. Vamos a leerlo, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hasta ahí.
¿No le suenan muy parecidas estas palabras a lo que le dijo estando la presencia de Dios en la zarza a Moisés? Totalmente parecido, igual. Moisés, retira tus sandalias, porque la tierra en la que estás santa es. Igual se lo dice aquí a Josué. Pero observemos, hermanos, en esa necesidad de Josué, mira cómo Dios es bueno, mira cómo Dios sabe cuando tienes hambre y sed de justicia. Él conoce cuando tenemos de verdad ese anhelo por la ayuda de Dios, por la presencia de Dios. ¿Quién creen ustedes que era ese hombre que se presentó o se interpuso en el camino por donde estaba Josué? Aquí este hombre se presenta como el príncipe del ejército de Jehová y dice: he venido ahora. O sea, Josué como diciéndole: conozco tu necesidad adentro, pero aquí estoy. Como que es un momento antes de entrar unos días antes de entrar a conquistar Jericó. Pero ¿por qué se presenta Dios? Bueno, primero, ¿quién creen que sea este príncipe de los ejércitos de Jehová? Cristo, ¿verdad? El Señor. Sí, Él, efectivamente. En otras palabras, en la Biblia, allá en tiempos de Abraham, de Jacob, le decían el ángel de Jehová, y está escrito: el ángel de Jehová se presentó. Bueno, aquí se está presentando como el príncipe del ejército de Jehová. Bueno, sí, hoy nosotros lo sabemos, lo entendemos: es Cristo, es el Hijo de Dios, es Él, Dios Hijo, porque Dios Padre está en el trono, Dios Hijo es el que viene aquí, y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Pero viene y se presenta con Josué y le dice: soy el príncipe de los ejércitos. O sea, como confortando a Josué y decirle: no estás solo, Josué. Sí, hay pueblo contigo y están los sacerdotes contigo y el arca y todo, pero mira, estoy yo, el príncipe de los ejércitos de Jehová, así que no temas, Josué, no temas, yo estoy contigo. Qué importante, hermanos, poder de verdad captar esto y comprender, y todo porque Dios estaba viendo un corazón necesitado, con esa hambre y con esa sed. Y pues miren, aquí dice la escritura que el mismo Josué dice que postrándose, dice Josué: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Le adoró? Si hubiera sido este hombre un ángel, no le hubiera permitido adorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo a Dios se le adora, solo a Dios. Y aquí Josué le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y este hombre, identificado como el príncipe de los ejércitos de Jehová, lo permitió. ¿A quién se le adora? A Dios, solo a Dios. Entonces vemos cómo Dios, cómo ese acto, ese momento para Josué, es un momento de estar en la presencia del Señor. Estaba con Él en vivo. Y Cristo hoy vive también, hermanos. Así que creamos, Él vive. Y si bien a lo mejor no se presenta físicamente como aquí a Josué, pero está su espíritu, hermanos. Si creámoslo. Por eso es importante estas bienaventuranzas. Y hermanos, cuando este hombre, este príncipe del ejército de Jehová, Dios mismo, está de frente a Josué, ¿qué es lo que hace? Le infunde aliento y confianza. Y eso es saciar. Lo estaba saciando a Josué. Le infunde confianza, ¿sí? Y también le infunde aliento, ánimo. Josué, no te desanimes, ánimo,
Tú no tienes la fuerza, pero yo sí, diría Cristo, ¿no? Para vencer a ese Jericó. Claro, claro que sí, hermanos. Y eso te llena también de un temor reverente ante Dios, de un respeto ante Dios, como Él lo merece, ¿sí? Ese respeto, ese temor reverente que te lleva a ti entonces a anhelar la santidad, el estar bien delante de Dios, el estar limpio delante de Dios. Y quiero aquí en pantalla observen algo un poquito más profundo. Josué de alguna manera se postra, es su respuesta ante Dios, se postra ante Él para adorarlo, hermanos. Y observemos, dice, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a sus siervos? Y nuevamente, similar como Moisés, hermanos, cuando estás en la presencia de Dios, hay que estar en humildad para con Él, porque esto es un acto de humildad. El postrarse en tierra es un acto de humildad. El poner rostro en tierra es un acto de humildad. Ser humilde ante Dios, ser humilde ante Él. También podemos ver en esta frase, primero, cómo Josué le dice mi Señor. Entonces Josué está reconociendo el señorío que tiene este príncipe de los ejércitos de Jehová sobre él, sobre su vida. Y es algo importante que toda la Escritura hoy nos dice a nosotros, hoy nos invita, hermanos, mismo Cristo, a que reconozcamos su señorío. Cristo es Señor, es el Señor, es el Señor de señores. Así que, así como Josué lo reconoce, hoy nosotros, hermanos, reconozcamos a Cristo. Es el Hijo de Dios, es el que nos puede salvar, es el que puede cambiar nuestra vida y cambiar nuestro rostro y ese rostro que estaba en tristeza, cambiarlo y hacerlo un rostro alegre. Transforma nuestra vida para salvación, para estar con Él, porque Él anhela que estemos con Él. Reconoce aquí Josué el señorío, le dice Señor, lo acepta como Señor, no lo duda. Él es su Señor y Él domina sobre su vida y Él, Cristo, hoy gobierna sobre nosotros, hermanos. Qué importante. Y la tercera parte aquí en este verso dice mi Señor a su siervo. O sea, Josué se pone como siervo. O sea, tú eres Señor, yo soy siervo, así que tú, Dios, llevas el mando, tú llevas la autoridad sobre mí y yo más bien me coloco en una posición de sumisión, en una posición de ser sumiso a tu voluntad. O sea, Josué estaba colocándose en una posición sumisa ante este príncipe del ejército de Jehová, Cristo mismo. Hermanos, es lo que nos invita Dios en todo momento en estas enseñanzas, a que Él gobierne sobre nosotros, a que nosotros nos pongamos en esta posición de siervo, en esa presencia, para que Él domine, Él gobierne sobre mi vida, pero dejarle la voluntad de Dios que gobierne sobre nosotros. Eso es entregarse a Jesús, eso es entregarse a Cristo, eso es creerle a Él. ¿Vamos entendiendo, hermano? Y bueno, finalmente lo que puedo decir acerca de este texto es que esto que acabamos de comentar, te lleva a la obediencia. Y la obediencia es lo que mucho le agrada a Dios. Él que dice, ya no quiero sacrificio, sino obediencia, obediencia.
obedecerle a Él, escuchar su voz en esa presencia y obedecerle. Y claro que podemos estar, así como Josué, ante la presencia de este príncipe de los ejércitos, nosotros también. Porque Cristo ya ha demostrado su amor en la cruz por nosotros y tenemos puerta abierta a entrar a la presencia de Dios, porque el velo se rasgó del templo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien, voy a pasar a un tercero. Simplemente en esta parte me interesó que también pudiéramos ver al salmista en el Salmo 42:1. Este lo voy a leer en pantalla, está aquí en pantalla. Y si bien le pongo salmista porque aún así algunos estudiosos lo colocan porque no tienen totalmente las pruebas de que haya sido David el que haya escrito este salmo. Sin embargo, es tan probable, es muy probable que este salmo lo escribió David, el rey David. Simplemente quiero rescatar aquí algunas partes. Vamos a leerlo, dice Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y aquí disculpen por esta aclaración, pero ciervo es un animal parecido al venado, podríamos hasta decirle venado, ¿verdad? No es siervo como la palabra que acabamos de ver anteriormente, que yo me considero un siervo o un esclavo, no. Hago la aclaración porque yo hermanos, cuando yo estudiaba este salmo hace muchos años, al principio, yo me confundía. Entonces lo hago con esa intención, por si alguno de ustedes está confundiendo esta palabra, siervo. El ciervo es un animal que es como el venado. Entonces ese venado, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, fíjense cómo las mismas palabras de David, pensando que él fuera el salmista que escribió esto, dice, mi alma tiene sed de Dios. Y recalca, del Dios vivo, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta que te denota una necesidad, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Acuérdense que ellos tenían que trasladarse al templo, o en este caso al tabernáculo, ¿verdad? Porque para este momento no había templo, pero todavía estaba el tabernáculo, donde estaba el arca, ¿no? Lo que le construían, una campaña, ¿no? Donde le construían. Pero tenían que desplazarse ahí para estar en la presencia de Dios. Hoy tú y yo no nos tenemos que desplazar hasta allá. Solamente es cuestión de que nos postremos ante Dios y le hablemos a Él. ¿Sí? Bien. De aquí, pues, simplemente enfatizar cómo este salmista expresa, tiene esa misma necesidad de lo que acabamos de ver, ¿no? Su alma tiene sed. Y es una sed tan alta, tan fuerte, que lo compara con ese venado, ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Cuando un animalito de esto, a lo mejor lo ha visto en algún video o algo, ¿verdad? ¿Quiénes son los cazadores de este animalito? Pues generalmente el tigre, o bueno, el león, la leona, ¿verdad? Son los que persiguen estos animales y lanzan carrera, o cazadores, el ser humano, y son animales que corren muy rápido, corren mucho. Imagínate un animal de estos después de una persecución así cansado del animal, y se la salvó, se la salvó porque no lo agarró la leona, ¿no? Se salvó. ¿Cómo se llama cuando un animal jedear, ¿no? O sea, jedear es el verbo, ¿no? O sea, así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué anhela ese animal? En ese momento agua fresca, aunque sea un arroyito así, que se presente por allí, pero donde pueda él beber. Bueno, con esa intensidad es la sed que expresa aquí este salmista. Esa sed, y sed de Dios.
y del Dios vivo. ¿Sale? Bien. Simplemente aquí quiero mostrarles ese deseo vehemente de Dios que expresa el salmista y que seguramente lo pudo haber expresado a Dios en esas oportunidades que tenía para ir al tabernáculo. Hoy nosotros lo podemos hacer en cualquier momento en que tú desees, ¿verdad? Acercarte a Dios. Bien, finalmente déjenme pasar a un último ejemplo. Este ejemplo simplemente lo voy a leer y comentar un poquito rápido, porque es un ejemplo que habíamos comentado en la parte 1 la vez pasada, pero vamos a leerlo para que quede registrado en esta enseñanza y que un hombre llamado Pablo, pues también se observa y se refleja esa hambre y sed de justicia. Dice así, miren, voy a leer en el verso 8, en el capítulo 3, verso 8, Pablo, de acuerdo a lo que nos comenta la Escritura y lo que se conoce de él, es que era un hombre muy capaz, con una capacidad muy alta en conocimiento. Era un hombre fariseo, pero de los fariseos, pero de los como que con cierto rango, ¿verdad? Tiene credenciales. Pablo es una persona que tiene credenciales, es romano, ciudadano romano y además judío, o sea, tiene credenciales, ¿no? Que muchas veces pues la gente hoy en día las credenciales luego las anhela mucho o como que son el medio por el cual se siente que ya es acepto en la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, miren, vamos a leer este fragmento y veamos ese anhelo de Pablo por Cristo, de Pablo por el conocimiento de Dios, que no le importan sus credenciales. Dice así, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el verso 10, que es el que está en pantalla, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, simplemente aquí lo que quiero enfatizar es cómo sus credenciales, ¿sí? Romano, fariseo de fariseos, entrenado bajo los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, dice todo eso lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, prefiero seguir a Jesús, prefiero seguir a Cristo, prefiero que Cristo me gobierne, decidido porque Cristo sea el que le dirija en toda su vida y no sus credenciales, ¿verdad? Que sea Cristo, mi Señor, y luego le llama mi Señor, como ya lo platicamos hace rato, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, o sea, sus credenciales, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino porque es por la fe de Cristo, creer en Jesús. Eso es lo que le va a llevar realmente a estar en su presencia, la fe en Cristo. Bien, Pablo, una persona también que refleja esa necesidad, esa hambre y sed de justicia,
como veíamos la palabra justicia, es hambre y sed de estar en su presencia, de conocerle, de estar en la comunión con el mismo Dios, con el mismo Cristo, con el mismo Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, hasta aquí? Bien. Voy a pasar a antes quiero presentarles la siguiente pantalla, la siguiente comentario, que ustedes lo observen. Es una manera de resumen de todo lo que hemos hablado. Es algo que ustedes pueden llevarse estos puntos como sintetizados ya y decir, miren, la condición espiritual del creyente, haciendo un comentario que nos lleve a todos a entender lo mismo, la condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y de su sed. O sea, la condición espiritual que tú tengas, ¿sí? El grado de madurez espiritual que tú tengas, que usted tenga, hermano, amigo, va a depender de la sed, de la intensidad del hambre y de la intensidad de la sed que tengamos por estos puntos. Tengamos por la presencia de Dios, ese anhelo, ese deseo de estar en la presencia de Dios, ese deseo que tuvo Moisés de ir al tabernáculo de reunión, ¿sí? Ese hambre y sed por la palabra de Dios, por conocer, por estudiarla, hermanos, por compenetrarnos en la profundidad de lo que significa y entenderla para llevarla a nuestra vida en práctica, ¿sí? Sed por la palabra de Dios, hambre y sed por la comunión con Cristo, ¿sí? El deseo de estar con Él, así como Josué se presentó, estaba ante la presencia de este príncipe, de este hombre, bueno, esa comunión que tuvo, ese dialogar con Cristo, esa cercanía de tener a Cristo, ese dejarle a Cristo gobernar tu vida, ¿verdad? Esa comunión con el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu, el que more el Espíritu en nosotros, ¿sí? Ese anhelo y ese deseo por la justicia, como lo hemos entendido, ese anhelo por la bondad, ese anhelo por la rectitud, ese anhelo por la santidad. Todo esto te va a ser parte de tu condición espiritual, el poder del reino, ¿sí? Ese deseo, ese anhelo por el poder del reino de Dios. Pues ahí mismo en el libro de Mateo viene: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese anhelo, buscar, ¿qué es? Si alguien quiere buscar es porque tiene anhelo de hacerlo. Búscalo primero, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la Escritura. Y también ese anhelo, ese deseo por el retorno de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura, dice por lo demás, ahí en Timoteo, en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, un hambre y sed de justicia te lleva también a anhelar y amar el retorno de nuestro Señor Jesús. Él viene. Cuando venga, no sientes desde aquí adentro ese deseo por presentarte a Él como un hombre digno, como un hombre santo, como un hombre, una mujer que entendió las bienaventuranzas y las vivió y se esforzó porque fueran parte de su vida, parte de su ser, para que así nos vea Cristo en el momento en que llegue y nos tome como parte de su iglesia. Bien, hermanos, animémonos, de verdad, mucho ánimo, hermanos, para conocer estas bienaventuranzas, entenderlas, saberlas
para nuestra vida, para conocer y pedirle a Dios por conocer tu gloria. Quiero conocer tu gloria, Dios. Bien, ahora sí, me gustaría pasar a la última parte y esta parte simplemente es que la reflexionemos, hermanos. Todo esto que hemos platicado y hemos comentado, pues no se vaya a desvanecer, hermanos, sino que se lleven ese deseo, ese anhelo por las palabras que Cristo nos enseñó, pero no se vaya a desvanecer. Mira, en estas simples láminas que yo quiero mostrarle, ya para de alguna manera concluir y cerrar, es que nos cuidemos, porque andamos en un mundo violento. Y esto que acabamos de aprender, y esto que por dentro Dios nos ha hablado, se puede desvanecer si no nos cuidamos. Miren, vamos a ver la siguiente lámina, se las voy a explicar. El hambre del creyente por las cosas de Dios, o sea, todo lo que hoy platicamos, esto que vimos, puede desaparecer, se puede desvanecer, se puede perder, se puede descuidar. Y por eso mi alerta ahorita, mi mejor consejo de decirles, atendamos a estos versículos. Miren, en la siguiente, estos versículos es Mateo 13:22, Marcos 4:19, Lucas 8:14 y Juan 15:4. En la siguiente lámina los presento. Leámoslos en la pantalla y captemos la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos. Son los versículos que se refieren, los primeros tres se refieren a aquella parábola que nos enseñó Jesús acerca de cuando el grano o la semilla cae en una en qué, en buena tierra, otra en pedregales, otra en espinos y otra se quema por el sol, ¿no? Y esto que retomo aquí, rescato, es la que cayó entre espinos, simplemente para decirle, cuidémonos, hermanos, porque si bien miren aquí en Mateo, el primer párrafo aquí, Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan lo que hemos aprendido, ahogan ese deseo, esa sed y esa hambre de justicia, la ahogan los afanes de este siglo, sí, la estrés, la corretiza de todos los días, el que esta actividad, aquella, aquí, el cumplir con aquello, cumplir con esto, aquello, sí, sí. ¿Y qué te puede hacer? Te pueden ahogar. Llega al final del día y ya no fui al tabernáculo de reunión con Jesús, ya no me reuní, ya no me alimenté. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, corazones que se han desviado y han preferido tener seguridad en las riquezas que en el mismo Cristo, ¿no? Esos corazones que dicen, no, para mí, yo teniendo lo que debo de tener, las riquezas aquí para mis años futuros, ya la hice, ya, hasta ahí ya estoy completo. No es cierto, sin Cristo nadie puede estar completo, ¿sale? Pero te pueden ahogar, pueden apagarte esa hambre y sed por Dios, te lo pueden apagar. El engaño de las riquezas, el sentirte ya seguro porque tienes mucho dinero. Bueno, por eso lo leemos, hermanos, cuidémonos de esto. En el siguiente párrafo, que es Marcos 4, capítulo 4, verso 18, es el mismo, nada más que aquí la diferencia es que Marcos agrega esta otra frase. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, esa codicia de esas otras cosas, ¿sí?, que pueden ser riquezas también, placeres, preocupaciones, corazones inclinados a la mundanalidad,
excesivos, darle mucho valor, importancia y todo tu tiempo y tu entrega a negocios terrenales, ¿verdad? Descuidando esa hambre y sed de justicia. Pues tengamos cuidado, estas codicias de otras cosas. Y codicias, se pueden codiciar muchas cosas, objetos, personas, alimentos, etcétera. Cuidémonos, porque esto, hermano, puede apagar esa hambre y sed que puede estarse despertando en nuestros corazones. Y en el tercer párrafo dice Lucas, es lo mismo que lo anterior, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, también afanes de este siglo, las riquezas, ¿sí? El engaño de las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí Lucas capítulo 8, ¿verdad? Los placeres de esta vida, el entregarse a los placeres, el olvidar a Dios, hacer a Dios a un lado y entregarse por esos placeres, cualquiera que fueran los placeres. Placeres desde la comodidad, placeres por buscar poseer más, y olvidas a Dios, ¿no? Como aquel que poseyó, tenía graneros, ¿no? Y todavía quería otro más, y más graneros y más, pero se olvidaba de Dios, se olvidó de Dios en su vida. Bueno, no nos vaya a acontecer esto, hermanos, cuidémoslo. Por eso esta necesidad de comentárselos. Y solo quiero poner dos ejemplos aquí para ya terminar, hermano. Dos ejemplos, pero que son reales. Hoy en día, por ejemplo, en la siguiente lámina podemos ver el mundo de los videojuegos, ¿no? Y a lo mejor sí dirá alguno, yo eso ni le sé. Qué bueno, hermano, pero hay muchos que sí, hay gente adulta que se ha clavado tanto en los videojuegos, ¿verdad? Que se les convierte en una adicción, en un vicio, y tan así, hoy en día hay gente que está tan metida, inmersa en este mundo, que hasta gana dinero de jugar, gana dinero de estar metida y esclavizada allá adentro, hasta gana dinero. ¿Cómo ven? Hasta el mundo se los pinta así. Es algo peligroso. Llegar a ese vicio, llegar a que ya el videojuego manda tu vida. Cuidado, hermanos, porque es fácil. O sea, esto no crean que es difícil de tenerlo a la mano, no. O sea, es muy fácil, ya nomás abres internet y hasta rápido, ¿no? Se te instala en el celular o en la tablet, se instala y ahí tienes. Y es que es como todo, empiezas jugando un poquito y luego otro poquito y luego así, luego ya se te fue el día y todo el día, oye, ¿trabajaste? No, ay, se me fue. Oye, ¿fuiste para traer el alimento? ¿Preparaste lo que vamos a comer? No, ay, se me olvidó. ¿Todo por qué? Te metes en un mundo de videojuegos. ¿Ah? Y bueno, hermanos, esto lo más lamentable y lo más triste es que te quite esa hambre y sed por Dios, por darle el tiempo al videojuego y no a ir al tabernáculo de reunión con Dios, con Jesús, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado. Son tecnologías tan modernas, que las gráficas, los colores, las formas de jugarlo, claro, son llamativas, llaman la atención, hermanos, ¿no? Y ahora sí, hermanos, termino con esta última lámina. Es un último verso, un texto que se encuentra en el libro de Juan. Dice Cristo, nos enseña aquí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis
en mí. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos enseña aquí Cristo? Él quiere que permanezcamos en Él. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y bueno, simplemente aquí pongo cómo se ve una vid sin fruto, una vid seca, una vid que, unos pámpanos que no se tomaron de la vid que es Cristo. Y al contrario, una vid fructífera que está sostenida por Cristo, ¿verdad? Hermanos, cuidemos esta bienaventuranza en nuestra vida. Si el hombre llega a esto, si el corazón de un hombre llegase a esto porque se separa de Cristo o rechaza a Cristo, simplemente lo hace a un lado y llega a esto, está su vida así, pues prácticamente esto se le conoce como una muerte espiritual. Muere espiritualmente. Si se acaba el hambre y la sed por Dios en nuestro corazón, se muere uno espiritualmente y queda así. Pero si permanecemos en Cristo, de verdad, si volteamos hacia Él, de verdad vamos a tener fruto porque Cristo lo dijo. Amén. Bien, pues aquí terminamos, hermanos. Me gustaría hacer una oración y me gustaría compartirles un canto. Con esto terminamos. Un canto que si le pueden por favor poner play. Y hagamos una oración, hermanos, y nos despedimos. Padre, te damos gracias, Dios amado, porque nos has dado esta oportunidad, Jesús, de abrir tu palabra, de haber dedicado este tiempo, Señor, para gozar, Señor, de las palabras que vienen escritas, Señor, y que tú nos has enseñado. Padre, hoy te damos gracias. Bendícenos, bendice nuestra vida, Padre, que se eleve, Padre, este clamor, Señor, así como lo manifestó Moisés, Josué, el rey David, el salmista, Pablo, etcétera, etcétera, Señor. Así, de esa misma manera, tú escuches nuestro clamor, oh bendito Padre, y tengas misericordia por nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tienes? Sí. Adelante. Sí. Escuchen este canto, hermanos, les va a bendecir. Es acerca de cuando...
Bien, hermanos, pues gracias a Dios, gracias por su asistencia. Dios les bendiga, que tengan bonita tarde. Gracias, hermanos.